Tenemos un equipo de personas que saben y mucho, personas que donan su sabiduría a últimos cartuchos, porque vienen así, generosamente a transmitirnos su conocimiento, sus ganas, su deseo. Y hace un par de meses, hace un par de meses, lo descubrimos en Twitter, queríamos hablar de arquitectura, se sumó. Esta es la tercera vez que aparece en el programa, la rompe en Twitch, en Instagram, en Twitter. Es un gran divulgador de arquitectura, se llama Alejandro Xome, pero lo conocemos como Bauhausaurus. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme nuevamente en su casa en un día tan... ¿Cómo andás? Ando muy bien, la verdad. Después del día de ayer, que fue una catarata de memes y momentos muy graciosos también en Twitter y en redes sociales en general, la verdad que es un día mágico, prácticamente hoy, para todos nosotros. Un día mágico, sí. Las cosas que tenemos que hacer para tolerar la existencia y la tragedia, el absurdo, y esas cosas. Sí, exactamente. Estoy tratando de solucionar un tema de wifi que los veo muy cortados, pero estoy acá, estoy tratando de solucionarlo. Perdón. Bien, perfecto. La semana pasada nos propusimos hacer una ambiciosísima columna sobre la arquitectura en los picapiedras y los supersónicos. Sí. La idea de estas columnas es abordar la arquitectura desde un lugar más lúdico. Hablamos de la arquitectura en Star Wars y la flasheamos un montón. Y la semana pasada arrancamos por de dónde venía la arquitectura de los supersónicos, cuáles eran las referencias de estilo, en qué momento estaba la arquitectura en esa época, en los 60, cuando se creó esta serie. Y nos extendimos tanto que tuvimos que partirla en dos para hablar de los picapiedras. Así es, querido Martín, porque además los supersónicos y los picapiedras no solamente son contemporáneas entre sí, ¿no? Es decir, surge en los 60 los picapiedras y como los picapiedras tiene tanto éxito de Hanna-Barbera, surgen los supersónicos apuntando a otro público, ¿no? Pero lo interesante es que los supersónicos duran un solo año, ¿no? Es decir, esa idea de ciudad, vida y familia que estaba planteando, y arquitectura también, ¿no? Dentro de la casa y esa vida que imaginaban hacia el futuro como una utopía, no terminó de prender en la cultura americana, ¿no? Y duró un solo añito y la podaron de raíz y la cortaron toda. Pero un año antes había surgido de Hanna-Barbera Los Picapiedras. Que Los Picapiedras es un show que estaba como ambientado en lo que se llama, ¿viste? La sitcom, y decían que tomó de referencia a The Honeymooners, que era una serie que estaba muy en auge en ese momento, en los 60, y había triunfado como sitcom, ¿no? Y sentó el precedente para muchas de las cosas que vinieron después. Entonces toman el concepto de los picapiedras de la sitcom y dicen, ¿qué pasa si le aplicamos un filtro de 100.000 años antes? ¿No? Y bueno, se van hacia el pasado, hacia la época de las cavernas, que era un momento en el que se estaba experimentando con diferentes cartoons y diferentes series también o películas, en irse para allá para imaginar una vida de los cavernícolas, ¿no? Pero en ese imaginario de los picapiedras, lo que trataban de hacer era igualmente encontrar puentes con lo que sucedía en la cultura americana, ¿no? De ese momento, que era el sueño americano, la suburbia que se estaba desarrollando como periferias a las grandes ciudades, y surge, obviamente, los picapiedras, que es una familia que se transforma en tradicional, porque al principio eran solamente ellos dos, era una pareja de, no sé, clase media norteamericana, con unos vecinos que también andaban por ahí, y después la familia se va ampliando con algunos conceptos que también desarrollan, como por ejemplo la infertilidad o introducir a un nuevo personaje en la franquicia como un hecho de marketing, que es la hija de ellos, ¿no? Que lo hicieron para vender muñecas o para introducir una figura. Te jodés. Claro, ¿no? La hija de ellos la introducen marketineramente en la historia para poder explotar la beta comercial de los niños. Porque al principio los picapiedras en la temporada 1 y 2... ¿Quién es la hija? ¿Pebbles? No me acuerdo el nombre. Es la hija de Pablo Omar Olivetti, no de ellos. No. No, Bam Bam es de Vilma y Pablo. Sí, Bam Bam. Pebbles es la de... Pebbles es la de Pedro Picapiedra. Y Vilma. Y Vilma. Y lo que tiene eso es que lo introducen porque la serie empieza a cambiar a partir de la segunda temporada y empieza a tener un registro más para niños. Porque al principio estaba orientada como sitcom para un target de mediana edad, que eran los que consumían básicamente televisión, ¿no? Porque era una serie animada para televisión de Hanna-Barbera. Y la hija, Bam Bam, que era el hijo de Pablo,
lo que tenía era que plantea en la serie, que era otra cosa disruptiva en la serie, que apuntando para el público, que empieza a tratar el tema de la infertilidad a la hora de reproducirse, ¿no? de tener familia, de tener hijos e hijas. Entonces plantean una serie de episodios en donde ellos buscan adoptar, ¿no? Y hablan sobre esa problemática mostrándolos a ellos. Más, él, cuando le dicen que no puede adoptar, trata de suicidarse de un puente, ¿no? Y es como una temática que por ahí hoy la vemos desde acá y decimos, che, bueno, es algo que puede suceder en la vida en pareja. Hoy está mucho más blanqueado ese problema, pero en los 60 no. Y entonces los Picapiedras, claro, los Picapiedras, además como se basa en esta serie Honeymooner, obviamente reproducía muchísimas escenas machistas como el maltrato a la pareja, reproducía ciertas tareas domésticas que se encargaba el hombre de salir a trabajar y la mujer de quedarse en casa. Pero, por ejemplo, en contraposición con esta serie, a veces la mujer tenía o reaccionaba a esa violencia, ¿no? De forma física también, escudándose en que, bueno, eran cavernícolas y eran violentos. Pero la verdad era que reproducía el sueño americano y los problemas del sueño americano también. Y algunos de esos problemas se ven reflejados también en la ciudad y en la vivienda. Si pasamos a las imágenes, vamos a poder ir viendo algunas. Bueno, ahí está el modelo de familia, ¿no? Que además lo que tiene es que crecen, o sea, esta familia crece en un pueblo alrededor de una cantera de piedra, que era el principal sustento de trabajo. O sea, los pueblos norteamericanos se sostenían muchos, en su gran mayoría, los pueblos tradicionales norteamericanos, alrededor de una mina de carbón, no sé, empresas automotrices o empresas ferroviarias, o la industria del oro, la industria del petróleo, ¿no? Se iban formando pueblos o ciudades e iban empezando a crecer alrededor de una sola fuente laboral. Ahí vemos las primeras imágenes, por ejemplo, en donde vemos Bedrock City, ¿no? Todo va a tener temática de piedra. Todo va a tener temática de piedra. Pero fíjense cómo, si lo contraponemos con los supersónicos, la idea de ciudad es mucho más de caminar, vereda, hay relaciones con los vecinos. Mismo ahí, si pueden llegar a ver, hay como cartelería que dicen butcher, que es carnicero, hay locales, hay tiendas de ropa, hay una avenida, hay como muchos conceptos de ciudad que son más amenos a la cultura norteamericana que un futuro. Claro, es mucho más cercano. Está buenísimo. Y en parte es lo que esto ayuda a darle un sustento mucho más real y que la gente se sienta más identificada con el show. Y es por eso que también tiene tanto éxito. Y además, los Picapiedras, es decir, es una clase trabajadora norteamericana, ¿no? Es de working class norteamericano. Y a lo largo de toda la serie van hablando sobre algunos problemas de esa cultura de la working class norteamericana, ¿no? Como por ejemplo los periodos que se trabaja y los periodos que no, los periodos de descanso. A veces hablan sobre las unions o los sindicatos en el dibujito. Es decir, eso es un pecado. Decirle dibujito es serie animada. Perdón. Claro. Perdón, Martín Garabal, no quería decir. Son los dibu. Lo que pasa es que a mí a los arquitectos cuando hacen planos también le dicen, che, vos que hacés los dibujitos y nos pone un poco mal. Entonces, respeto esa construcción social del lenguaje. Así que bueno, después en las otras imágenes vamos a ver también cómo parte de la estética general de todos los Picapiedras se replica en la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, si tienen una cantera de piedra, es extremadamente lógico que usen ese material para construir, ¿no? Entonces hay como mucha identidad constructiva alrededor de esto, y esa temática la usan para todo, para los muebles, para los carteles, para los caminos, para los autos, ¿no? Por ejemplo, las ruedas es un rodillo de piedra que va girando. Entonces, y siempre hay como una especie de horqueta sosteniendo y agarrando todos los ejes. Exacto. Y lo mismo que el cartel. Eso es lo mismo que sostiene la rueda del troncomóvil. Todo es así. Tronco sosteniendo, por eso. Sí, horquetas. Sí. Claro, y lo que tiene de bueno es que eso va armando toda una... en los supersónicos también pasaba, pero la gente es como que asocia mucho más rápido estos elementos que quizás viste una pantalla con tu jefe cagándote a pedos mientras desayunás, como pasaba en los supersónicos. Acá era mucho más relatable, ¿no? Como que se podía asociar mucho más la persona que encendía la televisión, que era un trabajador, que llegaba a la noche, porque esto encima se pasaba de noche. Entonces, obviamente, termina tu día y yo le tengo que pasar algo al americano de clase media, trabajadora, para que se sienta representado. Y bueno, toda esta estética también de piedra hace como que tenga una integridad estética muy fuerte el show en ese sentido. Si pasamos a la otra imagen, vamos a ver ya como
Qué lindos bocetos. Hermoso, no, es fantástico. Esto es una cosa divina, grafito puro y duro. Pero también lo que pasa en los 60, en los 50, es que se empieza también a analizar qué era la arquitectura norteamericana, ¿no? O sea, qué pasaba en el territorio norteamericano y cuál era la esencia del hogar o del hábitat norteamericano, ¿no? Y hay muchos arquitectos que empiezan a desarrollar esta idea, como Frank Lloyd Wright, por ejemplo, en donde habla sobre el territorio, sobre el llano americano del medio, ¿no? Entre las dos costas desarrolladas, empieza a generar una arquitectura alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, los principales elementos que vemos acá son la propiedad privada, ¿no? Porque obviamente todo tiene verja. Acá aparece como el primer asomo de lo que es un lote o una parcela, una medianera, se podría decir en nuestro caso. Ellos obviamente el concepto de medianera no lo tienen, pero sí tienen el concepto de verja. Entonces, al tener eso ya estás planteando una relación vecinal que, por ejemplo, en los supersónicos no sucedía. Claro, es imposible, tenés que tomarte una nave para ir a una casa vecina. Tenés que tirarle, no sé, un dron para hablar con tu vecino. Entonces, la ciudad que replica lo de Flintstone es mucho más cercana a la actualidad norteamericana. Por eso también se asocia esto a que haya tenido 6 años de desarrollo y no 1 como supersónicos. Porque además, después, el sueño americano se ve medio truncado ya llegando a los 70 con nuevas corrientes culturales como el movimiento hippie, ¿no? O el movimiento contra la guerra de Vietnam, que empieza a poner en crisis un poco el modelo de vida norteamericano. Y en esa crisis, pensar un futuro utópico era mucho más difícil, ¿no? Porque decir, che, pero pará, el mundo no era tan brillante y pristino como nos planteaban los supersónicos. Quizás es un poco más como los picapiedras, en donde tengo que salir, cruzarme con alguien, putearme con el vecino porque hay una mancha de humedad. Por ejemplo, ahí en las casas vemos que también hay presencia del fuego, ¿no? Que el fuego en la cultura norteamericana es como el centro del hogar, ¿no? Si recordamos yo, como la familia Ingalls, por ejemplo, terminaba el día de cosecha o de vida en granja o en granero y nos juntamos alrededor del fuego para... Perdón, sí. Y esas casas adentro eran mucho más grandes que en plano exterior. Totalmente. Mide 2 metros por 2 metros y adentro tenían living, cocina. Sí, 2 cuartos. Es más, adelante creo que hay tenemos unos planitos internos. Uno de inmobiliaria y otro plano de venta un plano de venta inmobiliaria y un plano como de desarrollo de obra. Tenemos los dos como para comparar. Pero bueno, ahí vemos, por ejemplo, uno de los elementos centrales es esto que hablábamos del fuego. Fíjense que siempre hay un humo, ¿no? Saliendo de las chimeneas de los picapiedras, que eso significa que la casa está habitada también, ¿no? Es decir, está funcionando la casa adentro. No es estas cosas plásticas de los supersónicos que no sabías si había alguien adentro o no, solamente lo identificabas si veías las ventanas en funcionamiento o entrando, saliendo autitos voladores. Entonces, lo que presenta la arquitectura de los picapiedras es como que es algo mucho más cercano, ameno, habitable, y mucho más cercano, ¿no? A la idea de hogar. Y de costado, lo que está bueno es que también los picapiedras se forman en los 60, en donde igualmente las ideas de los supersónicos estaban presentes. Si se fijan ahí, pasa esto de poner cartelería para identificar los negocios o los locales o las funciones de los edificios, ¿no? Como todo es piedra y todo es gris con pequeños agujeritos negros, hay carteles que te dicen qué es cada cosa. Entonces la comunicación pasa por ahí en la ciudad, ¿no? Pasa por tener carteles de que te dicen qué es lo que está dentro, porque no había más material que madera y piedra. Eso es fantástico. Si pasamos a la otra imagen, creo que ahora hay... Acá está. Me encantan estas plantas. Ahí tenés. Estas son las plantas de los picapiedras. Y tenemos, bueno, obviamente lo que decía Miguel, que es la mentira de la escala, ¿no? Porque en las imágenes que vemos de afuera no entra nada ahí adentro. Tenés que entrar el sillón de piedra que tienen ahí o la mesita y realmente no entra. Pero bueno, lo que tenemos obviamente acá es uno de las cosas que más destaca para mí es que empieza a delimitar un terreno privado, ¿no? Con el muro de frente y el camino de acceso. Entonces, siempre los picapiedras tratan de rescatar elementos urbanos que hablan sobre un tejido social, sobre una ciudad en desarrollo, sobre pequeñas parcelas que se van tomando, porque esto es un hogar solo. No es como en los supersónicos, que era una unidad gigante de departamentos y todos entramos a una colmena a habitarla. Y lo que me gusta de esto es que está la contraposición de una
planta ilustrada, como si fuese un plano de inmobiliaria, de venta inmobiliaria, y el otro es un plano un poco más tipo blueprint para el desarrollo de las unidades. Porque pasa lo mismo que decía Miguel con los supersónicos, que tienen que pensar cómo es esa casa internamente para que después en la animación tenga sentido todo eso, ¿no? Y no. Ahora, ¿sabes qué me parece muy loco? Que se tomen este trabajo de los planos, porque después como los estudios Hanna-Barbera se caracterizan por la repetición de fondos. Exacto. Para ahorrar, digo, por ejemplo, no solo repetición de fondos, animación limitada, por ejemplo, el cuerpo estaba siempre fijo. Si vos ves la división de los cuerpos en Hanna-Barbera, tienen, no sé, por ejemplo, el oso Yogi tiene, no sé, un cuellito o tiene alguna cosa, que eso es para poder tener el cuerpo separado de la cabeza y que la cabeza es lo único que se mueve y todo lo demás es el mismo dibujo. Y en los Picapiedra pasa lo mismo, tipo, el traje es la división entre las piernas, la cabeza y los brazos. Pero también repiten los fondos, ¿viste? Cuando vos ves a Pedro Picapiedra corriendo o jugando al bowling, el fondo se lupea. Entonces digo, me sorprende que se tomen el trabajo de hacer la planta. Sí, claro, lo que vos decís, lo de la limited animation, la animación limitada, era esto, ¿viste? También tratar de industrializar el proceso de la serie animada. Cuando ven que prende esto, porque además yo lo que había leído era que en ese momento habían cancelado, por ejemplo, la serie de Tommy Jerry, si no me equivoco. Era muy cara de animar. Era muy cara de animar, exactamente. Entonces Hanna-Barbera revoluciona el sentido de la producción de series animadas, haciendo que, bueno, el show va a pasar por otro lado, no solamente por la animación, ¿no? Es como que simplifica el proceso de dibujo y de repetición de frames y de cuadros, y es como decís vos, ¿viste? Encuentra los lugares en donde reemplazar la animación y que se vea, no sé, cuando caminan, por ejemplo, los cuerpos no se mueven, pero las bocas y las manos... ¿Parpadean los Picapiedras? Sí, parpadean, pero hay dos tipos de ojos en los Picapiedras. Está el ojo blanco con negro y el ojo negro, solamente. No sé qué teoría conspiranoica habrá atrás de eso. Yo creo que hay algún Illuminati metido. Pero bueno, esto lo discutimos en otro episodio. Pero bueno, lo que pasa con Hanna-Barbera es que además después de los Picapiedras, encontrando este sistema de animación, bueno, empiezan a crecer y a desarrollar un montón de otras series animadas. Como 50 series deben tener más o menos. Son un montón, no paran. Sí, hay un detalle muy, no sé si lindo o creepy, que es que la gente, los Hanna-Barbera, cuando hacían croquis que necesitaban ser croquis o dibujos que necesitaban ser guardados y preservados, les ponían un poco de su ADN, por no decir sangre, en la tinta que firmaban. ¿Qué? Bueno, pero bueno, es una cuestión de los millonarios. Nosotros no lo entendemos. No lo entenderíamos. Yo ni siquiera puedo replicar la misma firma siempre, así que imagínate ponerle ADN adentro, sería imposible. No. Directamente bien. imposible. ¿Qué más tenemos, Ale? Mirá, tenemos ahora ¿qué es esto que estamos hablando de los Picapiedras, ¿no? Si vemos la última imagen, es qué situaciones permiten que sucedan, ¿no? Por ejemplo, vos tenés calles que son posibles de transitar, porque obviamente no haya muchos autos, por eso no hay tanto embotellamiento en los Picapiedras. Tenés un servicio postal, por ejemplo, que puede funcionar, porque hay una persona que puede llegar a la puerta de tu casa y dejarte correo, o dejarte, por ejemplo, la botella de leche. También tenés relaciones vecinales a través de la medianera. ¡Leche! Está bueno eso, está muy bueno. Está bueno. Lo que no está bueno es tomarla de la canilla como el diputado ayer, pero bueno. No. Tenés también, por ejemplo, muchas relaciones que se plantean alrededor de, tengamos una vida con el otro, ¿no? Y esa es la principal diferencia y lo que también la llevó al éxito a los Picapiedras en contraposición con los supersónicos, que eso no sucedía. Y ahí es como se encuentra sustento entre lo que muestra la arquitectura y la ciudad de los Picapiedras contra los supersónicos y por qué puede ser que haya funcionado más que la otra. Bien, perfecto. Perdón, cosas para que están mal hechas ahí en esa imagen, rapidísimo, mira, ponela para que veas que, primero, es imposible que solo con una horqueta en el medio se sostenga un buzón de roca, o sea, con una madera en el medio haciendo equilibrio. Después, las ruedas del auto, los cilindros del troncomóvil, se salen para adelante, porque está la horqueta abierta y los dos ejes en el medio, o sea, se caería para atrás y para adelante. Tiene un tronquito, tiene un sostén, me parece, ¿eh? ¿Ah, sí? Un eje en el medio, mirá. Me gusta este diseño industrial Ghost primitivo. Ah, está clavado en la horqueta. Okay, no está ese es el eje, claro. Ese es el eje que gira a través del rodillo. Les traje un videíto que tiene como algunas invenciones de los supersónicos. Y no hay vacas. ¿De dónde es la leche? ¿De dinosaurio? La leche es de dinosaurio, por supuesto.
No te voy a decir con qué la ordeñan, pero sí es de dinosaurio. Ahora, me permito sumarte esta corrección sobre los supersónicos, que en realidad duró 3 temporadas los supersónicos. Pero no corridas. No corridas, interrumpidas, que a veces pasa eso, Claro. ¿viste? Que se toman descansos. Ahí los que veíamos, ahí están las invenciones, son. Claro, esas son las invenciones. Lo que arman como crítica siempre es que los dinosaurios y los animales y la fauna, la mayoría estaba esclavizada para servir Claro. al hombre y a la mujer en el desarrollo de su sociedad, ¿no? No sé, hay regaderas, hay cortadoras de pasto, es más. Son animales bueno, con la boca, cortan con la boca los animales. Claro, es Eso más, hay bueno. un triturador de comida que es una cigüeña gigante a la que le tiran comida y se la tiene que comer. Horrible. ¿Y no se acuerdan que en la película con actores que tenía tipo, se había tapado la canilla y abajo había un animal con la boca abierta llena de... que tragaba toda la basura del... que lo Tragaba toda la basura y la tenía que digerir, básicamente. Y los Picapiedras tienen un montón de shows que vinieron después también para tomar un poco el éxito que había quedado. Y con series animadas nuevas, películas como fines de ciclo, después cómics también. Es como Es una el mago Black, Pedro. Mirá. Claro. Sí, tiene algo. No, me parece que el mago Black es más cavernícola. Pero bueno, esto es un poco lo de los Picapiedras, ¿no? Mirá, No, Pablo, pues- Mano, mirá lo que se pará. Oh, no, me da una gana de estar viendo estas cosas. No, te dieron ganas de no tener la ansiedad de la vida adulta y poder ver esas cosas tranquilo, como si nada, ¿me entendés? Como si la vida Claro. estuviera ok. Qué lindo, boludo. Porque lo que extrañamos no es estar tirado viendo los Picapiedras, es sentirte como te sentías en esa época que estabas viendo los Picapiedras o... Sí, es que por eso ahora los ve y por ahí te aburría en un segundo. Pero bueno, está bueno, hay que mostrarle esto, boludo. Mirá, muy Don Gato esos dos personajes. Bueno, de hecho, son los mismos, ¿no? Don Gato. Sí, Sí, Don Gato sí, de Hanna sí. Barbera. Don Gato, El oso Yogi, las personas, el oso Yogi, Mirá. el fantasma del espacio. los autos locos, el fantasma del espacio, el pulpo manotas, un sinfín. Rocky Bat. Bueno, Ahora, este estilo de los 60s, que después en un momento en los 90 pasó a ser viejo, hacia finales de 90, 2000, dibujantes como Genndy Tartakovsky del laboratorio de Dexter, Craig McCracken de Las Chicas Superpoderosas, Butch Hartman, que es el de Los Padrinos Mágicos, entre otros, retoman este estilo y por eso la pegan tanto en Cartoon Network y en Nickelodeon después, porque retoman esta tradición de este estilo y esta línea de dibujo medio sesentosa y vuelven un poco esta fórmula, aunque sea en la animación. Está buenísimo, que son fondos acuarela o acrílicos, dibujo de línea gruesa, es hermoso. sí, además le agregan, obviamente, el laboratorio de Dexter y Las Chicas Superpoderosas tenían un poquito más de acidez en algunos temas. Sí. Que estaban buenos. Y es más, de Los Picapiedras se hizo una serie en los 2000 que era con una temática bastante obscena, por decirlo, o línea padre de familia, ya con el nivel de los chistes mucho más para adultos, que no cayó tan bien, porque Los Picapiedras estaba asociado a algo medio como conservador en el espíritu de lo que hablaba. Hay un capítulo de Los Picapiedras hecho por Genndy Tartakovsky, que es el creador del laboratorio de Dexter, y aprovecho para recomendar temática prehistórica, Genndy Tartakovsky, una serie que pueden ver que se llama Primal, no sé si la vieron, es Excelente. Impresionante, la pueden ver en Adult Swim, que es online, bueno, búsquenla, tienen que bajarse algún toque, ¿Saben qué? alguna cosa, espectacular. ¿Qué me gustaría hacer si tuviese tiempo, pero ya no te voy a tener nunca más? Si alguien lo quiere hacer, le regalo la idea. Capaz ya está hecho, ¿eh? A ver. Agarrar audios de un capítulo de Casados con Hijos y hacer todo el capítulo, pero con situaciones picapiedras, el mismo guión, pero lo que dice Franchella Cose, lo que dice De Bellis Pablo Marmo, lo que dice María Elena Betty, y ¿entendés? Armar el capítulo con todo, con pedacitos cortados, tío de Paola, no sé qué, y aparece Pebbles, así todo armadito el capítulo, pero con escena puede estar bueno. Puede ser una idea millonaria. Esta fue la columna de Los Picapiedras del gran Alejandro Xome, Bauhausaurus. Pueden seguirlo en todas sus redes sociales. La rompe. Gracias, Ale. Gracias a ustedes otra vez por el espacio. Nos vemos en la que viene. Me asusta un poco. Envidia, Ale. Me asusta un poquito ahí Bam Bam sosteniendo la de Walt. No, sí, ahí está Bam Bam, está tremendo. Gracias, Ale. Nos vemos pronto. Ya Gracias, viene chicos. Guillermo Franchella a Últimos Cartuchos junto con Franchella. Adrián.
Quédense ahí, no se vayan, avisen a sus familiares.